Muy buenas tardes. Quería comentar de esta insistencia que está ocurriendo actualmente de que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Eso biológicamente y con el sentido común es netamente imposible. Un hombre no puede llegar a ser una mujer y una mujer no puede llegar a ser un hombre. Bueno, los cromosomas de la mujer son XX y los cromosomas de los hombres son XY. Entonces es imposible que un hombre pueda llegar a ser una mujer y una mujer pueda llegar a ser un hombre. ¿Por qué les digo esto? Porque cada célula de nuestro cuerpo ya está predeterminada con nuestros cromosomas. Entonces, por eso es de que determinan el ADN y todo solamente con cualquier célula de nuestro cuerpo, con sangre, con pelo o lo que sea. Y si hacen un examen de ADN, obviamente van a saber nuestro sexo y también nuestra raza, por lo general, de dónde provenimos, lo más probable. Bueno, la verdad es que la historia siempre nos ha dicho que la humanidad llega a cierto tipo de crisis, como la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Siempre el mundo tiene crisis, y cuando estas crisis vienen es cuando el mundo empieza a preocuparse en cosas irrelevantes y cosas que no dependen para el bienestar de la población en general. Y bueno, muchos gobiernos, nosotros tenemos la cultura occidental que heredamos de España, y de España heredó del Imperio Romano, de Grecia y de Roma, junto con la Biblia, que el Antiguo Testamento es judío y el Nuevo Testamento es cristiano. Entonces nosotros heredamos esa cultura, al igual que Estados Unidos, Europa, y toda América tiene esa cultura, y los países que fueron conquistados por las potencias europeas, muchos de ellos tienen la cultura nuestra. ¿Por qué la insistencia en hacer que nosotros veamos con nuestros ojos la diferencia entre un hombre y una mujer? Pero algunos gobiernos y algunas entidades internacionales y algunos gobiernos y políticos y personas famosas del mundo están queriendo negar esa realidad biológica. ¿Es por qué? Porque pongamos que acepten que un hombre puede llegar a ser una mujer y una mujer puede llegar a ser un hombre. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Alemania nazi o en los bolcheviques de la Unión Soviética, donde mataron a millones de personas. Estos gobiernos les hicieron creer a los seres humanos, a sus ciudadanos, que por ejemplo el caso de los judíos que mataron a más de 6 millones de judíos, que los judíos no eran humanos, que no eran personas, que eran animales. Y siempre deshumanizan a esas personas, o sea, las personas que quieren asesinar, para de esa manera hacer que el gobierno o estas entidades internacionales tengan más capacidad de poder controlar la vida de las personas. Entonces, yo he tenido muchos colegas, he hablado con muchos colegas que están graduándose actualmente de las universidades, muchos jóvenes, o sea, están menos de 30 años de edad. Y muchos de ellos están cayendo en esta ideología y en este pensamiento de que un hombre puede llegar a ser una mujer y una mujer puede llegar a ser un hombre dependiendo de cómo se sienta. Entonces, ¿por qué la insistencia de los gobiernos? Es porque si es que nos comemos esa mentira o pasamos esa mentira, podemos pasarnos prácticamente cualquier mentira, como hicieron los nazis al hacer creer que los judíos eran animales y que tenían que ser exterminados, o como hicieron los bolcheviques a los granjeros del sur déjenme ver, norte, suroeste de la Unión Soviética, que les hicieron creer que ellos eran los responsables de todos los males que ellos tenían. Y ustedes saben que la envidia es uno de los pecados y los defectos de carácter más importantes de los seres humanos. Entonces, si nosotros aceptamos esta mentira, prácticamente el gobierno y los políticos y las élites del mundo nos podrán mentir en cualquier aspecto y nosotros la aceptaríamos. Hay realidades en la vida y reglas sobrenaturales y reglas del cosmos que no pueden ser quebrantadas. ¿Por qué? Porque cuando quebrantamos esas reglas, el mundo se volverá un caos. Entonces yo trabajaba haciendo evaluaciones psicológicas y con gente
de la tercera edad, muchos de ellos no podían ni escribir bien, pero la verdad que la vida y las experiencias de la vida y el sufrimiento en la vida les hizo entender que un hombre es diferente a una mujer. Y ninguno de ellos, yo les apuesto que ninguno de ellos, no se los pregunté, hubieran creído que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Pero ahora muchos universitarios, graduados de las mejores universidades del mundo, tienen esa creencia de que un hombre puede llegar a ser una mujer y una mujer puede llegar a ser un hombre. Y esto es devastador para la sociedad. Traerá muchos conflictos. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense a dos pedófilos, a esos hombres enfermos, depravados sexuales. Estarán rascándose y aplaudiendo y felices, ellos, en sus casas o donde estén, porque esto les haría a ellos pensar que pueden meterse en los baños de las niñas y de las mujeres, y con eso producir algún tipo de violencia y abuso. Entonces, cuando se crean leyes así, tan estúpidas como estas, que hay países que ya aceptan que un hombre pueda cambiarse de sexo y también la mujer pueda hacerlo, o de género, mejor dicho, porque sexo no se puede cambiar biológicamente. Entonces eso incentiva a que esas malas personas se aprovechen de esto. ¿Por qué? Porque las buenas personas no necesitan leyes ni abogados para controlarse. Se autocontrolan internamente. Entonces me acuerdo que este ladrón de alguna cárcel de Estados Unidos se había declarado como mujer y se había ido a la cárcel de mujeres. Con esto había abusado de muchas mujeres. Ahí en esa cárcel y había hasta embarazado a una. Entonces, por eso que hay verdades en la sociedad que no se pueden modificar ni tampoco se pueden cambiar, porque ahí es cuando empieza a haber este caos. Y al haber el caos, los seres humanos con los más bajos instintos y las peores maneras de vivir su vida y las peores maneras de hacer las cosas son los que se aprovechan de este caos. Por eso que el mundo, el mundo tiene que tener un cierto tipo de orden. Entonces, si nosotros aceptamos esta mentira, aceptaríamos cualquier mentira. Entonces, esto es una prueba que nos están poniendo. Y bueno, así como lo fue del COVID. Bueno, no quiero hablar mucho de estos temas, pero la verdad de esto que confundir el sexo o género de un ser humano, yo como psicólogo, entiendo que esto trae muchas consecuencias de salud mental y problemas personales que pueda tener esa persona en la vida. Sobre todo los adolescentes, los púberes y los niños. Los niños, o sea, de 0 a 9 años o 10 años, los púberes de 10 a 13 años, y los adolescentes tal vez desde los 13 hasta los 19 años, casi 20, pongamos. Estos, sobre todo los púberes de 10 a 13 años, lo que más necesitan ellos es liderazgo, porque un niño y un púbere, sobre todo, es como agua, son como agua, y necesitan el liderazgo de los padres y de la sociedad para que esa agua no pueda ser esparcida por todo el espacio. Necesita ese recipiente que podría ser los padres y la sociedad para que pueda de esa manera formarse bien y de esa manera no sufra ningún tipo de problema mental y emocional. Bueno, de problemas va a sufrir, pero para que no haya ese caos que puede traer muchos problemas en la vida de este ser humano. Entonces, por eso que los niños y los adolescentes y los púberes lo que más necesitan es el liderazgo. Necesitan tener un parámetro de reglas en los cuales ellos se puedan guiar. ¿Por qué? Porque no podemos reinventarlo todo. No vivimos 1000 años. Entonces la sabiduría de nuestros abuelos, tatarabuelos, mamás, abuelas, bisabuelas y todo, toda esa sabiduría que nos ha sido heredada a nosotros de nuestros antepasados durante millones y millones de años o miles de años de tratar, probar algo y resultar que eso no servía o que producía más daño, toda esa sabiduría está impregnada o está empapada a las costumbres y la cultura de las personas. Y si nosotros
acabamos con esas verdades básicas de la humanidad. Es como tener una casa de 10 pisos y acabar con los cimientos. Poco a poco, esa torre, esa casa, se desparramará, o sea, se desparramará, no, perdón, se desparrama, o se ya no puedo decir la palabra, desparramará. Y eso produce muchos problemas a la sociedad, muchos conflictos a la sociedad. Y ahí es cuando viene más la ansiedad, la depresión, los problemas emocionales de los jóvenes, porque un joven lo que más necesita es la guía de los padres y de la sociedad para de esta manera no estresarse y no estar desesperado por no saber qué camino seguir. Entonces, los padres y la sociedad, mediante millones de años o miles de años de cultura, de tratar de las cosas que funcionan y no funcionan. ¿Por qué? Porque en la humanidad y en la naturaleza, nada que no sea útil se mantiene. ¿Por qué? Porque a nuestros cuerpos y a la sociedad y al mundo y a los animales y a todo microorganismo lo que más le interesa es ser eficiente, ahorrar energía, porque la energía es escasa en el universo, en la naturaleza y en el planeta. Y este hecho de que creer que los hombres son mujeres y mujeres son hombres solo se puede dar en países ricos, en sociedades ricas o en personas que están en una universidad que no tienen que preocuparse por sobrevivir y pasan su vida pues sin tener que enfrentarse a la realidad y a la dureza del mundo. Entonces yo veo que muchos universitarios están cayendo en estas mentiras y les apuesto que yo he hablado con muchas personas, he hecho test psicológicos a muchas personas de la tercera edad, que muchos de ellos son analfabetos y ellos no podían caer en esas mentiras. Pero al mismo tiempo, los universitarios, al pensar estas ideas, cualquier político o cualquier gobierno le puede mentir o le puede meter la mentira que sea. Y no solo eso, esto crea ansiedad, depresión y muchos otros problemas, sobre todo a las mujeres, porque las mujeres son más propensas a las emociones negativas y lo que más desea lo femenino es seguridad. Y eso hace que los trastornos mentales y los problemas emocionales, últimamente, sobre todo entre los jóvenes, estén subiendo. El otro día me llamó un señor que tenía un hijo de 13 años que le estaba dando muchos problemas. Y yo no le hice la consulta, digo, bueno, yo quiero tener la consulta con usted, no con su hijo. Si usted quiere, yo le mando un mensaje, un audio. Si usted quiere botar el dinero con su hijo, está bien, pero yo no le puedo ayudar con su hijo. Discúlpeme. Yo necesito hablar con usted primero para ver de dónde salen esos inconvenientes que está teniendo y cómo lo podemos ayudar. Y la verdad es que si yo hablo con él, no lo conozco, voy a tener solamente una media hora, ahora para hablar con él. Me va a tratar de manipular, me va a tratar de hacerse la víctima y que usted esté contactando a un psicólogo y esté queriendo ayudarlo a usted y me contó un poco el problema. Eso quiere decir que usted es una buena persona y y al mismo tiempo su hijo está tratando de simplemente manipularlo. Y bueno, no me he vuelto a responder. El señor parece que no quiso la consulta, pero bueno, eso éticamente es bueno hacer eso. Yo no le hubiera podido ayudar a ese joven, ni tampoco yo hubiera podido hacer nada. Yo primero tenía que hablar con el papá para ver que el papá me diga qué es lo que está pasando, porque el joven me iba a tratar de manipular y de esa manera tratar de ayudarlo a él. Es lo que está pasando últimamente con los jóvenes, que no tienen ese liderazgo y los papás muchas de las veces les preguntan a ellos qué es lo que deben hacer. Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. Por favor, si tienen algún tipo de consulta psicológica, háganmela. En la descripción del video estarán los detalles. Les pido disculpas por los errores que cometí de esa palabra que no pude pronunciar bien. Gracias por haberme escuchado y que pasen una excelente tarde. Que les vaya muy bien.